Vamos a introducir en esta conferencia los principios físicos de la tomografía computada multicorte. Vamos a iniciar con un pequeño cuestionario de autoevaluación. ¿Conozco en qué se basa la tecnología multicorte? ¿Sí o no? ¿Un tomógrafo multicorte permite mejorar mis diagnósticos? Opción A, no, es similar a una tomografía computada helicoidal. B, sí, al ofrecer reconstrucciones multiplanares de alta calidad. La tomografía multicorte obtiene imágenes con menor radiación. A, verdadero. B, falso. Bueno, en el transcurso de la conferencia iremos contestando estas preguntas y algunas otras. El objetivo va a ser, por lo tanto, presentar la tecnología de tomografía multicorte. Vamos a mostrar las principales aplicaciones y introducir el concepto de dosis de radiación, comparándola fundamentalmente con los otros métodos de tomografía computada más antiguos. Recordando un poco de historia, en la primera imagen vemos a los Beatles, y como habíamos expresado en la charla sobre tomografía computada convencional y helicoidal, justamente fue el éxito de la empresa discográfica EMI, ya que era la patrocinante de los Beatles, la que permitió destinar parte del dinero recaudado en investigaciones médicas. Es así como el ingeniero Godfrey Hounsfield y Alan McCormack inventaron este procedimiento fantástico de la tomografía computada, generando el primer equipamiento en 1971 y recibiendo el Premio Nobel de Medicina en 1979. Tomografía computada convencional, recordando, no es otra cosa que una sucesión de rodajas consecutivas de entre 5 y 10 milímetros de espesor cada una, generada por un fino haz de rayos X que desde diferentes ángulos incide sobre algún sector anatómico de interés. Por lo tanto, obtenemos rodajas, luego la mesa es desplazada, se obtiene una nueva rodaja, la mesa desplaza, se obtiene una nueva rodaja, y de esa manera cada parte del cuerpo es expuesta, en general decíamos entre 5 y 10 milímetros, rodajas sucesivas previa desplazamiento del paciente dentro del equipo de tomografía computada para exponer una nueva zona. El conjunto de estas rodajas consecutivas son independientes una de otra y pueden ser sujetas, por ejemplo, a diferente posición en respiración o posición del cuerpo. Es decir, cada rodaja es independiente una de la otra. La sucesión de rodajas en general permite, con trabajo intelectual de reconstrucción mental, digamos, obtener las otras dimensiones, tercera dimensión, para, por ejemplo, armar alguna estructura volumétrica. La tomografía computada helicoidal, posterior, por supuesto, a la tomografía computada convencional, lo que hace es generar un desplazamiento continuo de la mesa. Por lo tanto, ya no tenemos rodajas sucesivas una al lado de la otra, sino tenemos una morfología de la sección como si fuese un tirabuzón, un helicoide. Por lo tanto, rotación continua del tubo, desplazamiento de la mesa, genera un tirabuzón. Ya no son cortes sucesivos, sino es un solo volumen en forma de tirabuzón. En esta imagen vemos justamente la forma de tirabuzón. Por lo tanto, dependerá de la decisión del operador, es decir, desde dónde a dónde va a ir cada hélice, cada helicoide, dónde se va a cortar ese helicoide para conformar las imágenes, y por interpolación obtenemos finalmente la conformación de rodajas. Pero nuevamente ya no se adquieren rodajas individuales, sino se adquiere un volumen, y luego nosotros podemos elegir con cuántas rodajas podemos obtener una imagen por sumatoria o por interpolación. Decíamos que en 1971
surge el primer aparato de tomografía computada convencional y recién 20 años luego, en 1992, surge la tomografía computada helicoidal. Luego, por supuesto, con el gran avance tecnológico y el descubrimiento de nuevos materiales y miniaturización de las piezas, rápidamente los tomógrafos computados siguieron evolucionando y fueron aumentando el número de detectores, en realidad de columnas de detectores, siempre basándose en la tomografía computada helicoidal. Entonces, el tomógrafo computado helicoidal, en el cual la mesa se desplaza y el tubo gira simultáneamente, iremos agregando sucesivas filas de detectores. La tomografía computada helicoidal simple era una sola fila de detectores, y luego se agregaron 2, 4, 8, 16, etc., hasta que en el año 2005 surge la de 64 líneas de detectores, que es uno de los equipamientos que más se han distribuido en todo el mundo, dada su altísima calidad diagnóstica. Finalmente, en noviembre del año 2007, es presentado en Estados Unidos por una empresa japonesa de productos médicos como Toshiba, un equipo de 320 líneas de detectores, de los cuales hay solamente algunos pocos utilizados en diferentes sectores del mundo. Solamente pocos, es decir, la tecnología que más se ha establecido, al menos en esta década, ha sido en los últimos 5 años de esta década, es la tomografía computada de 64 líneas de detectores. ¿Y qué es la tomografía multicorte? Entonces, acá tenemos el esquema a la izquierda. El tubo de rayos X es la tecnología helicoidal, que ya hemos hablado, con una sola línea de detectores, entre 600 y 800 detectores. En el concepto de tercera generación, entonces, los detectores están opuestos al tubo de rayos X, es una pequeña banda, y esta es la que gira en forma solidaria junto al tubo de rayos X, generando las rodajas. La tomografía multicorte lo que hace es aumentar el número de franjas de detectores, por lo tanto, ya la sección no va a ser pequeña, sino va a ser amplia, una gran zona del cuerpo va a ser cubierta. En general, un tomógrafo helicoidal podía cubrir entre 1 milímetro y 10 milímetros era el ancho de los detectores. En cambio, con la tomografía multicorte, si cada franja de detectores mide alrededor de 0,5 milímetros, hoy en día, con 64 líneas de detectores, vamos a cubrir 3,2 centímetros por cada rotación. Es decir, por ejemplo, un cráneo que mide alrededor de 12 centímetros, con 4 rotaciones del tubo y de los detectores vamos a cubrir el cráneo. Si cada rotación dura menos de un segundo, y en aproximadamente 3 segundos tenemos el estudio de la totalidad del cráneo. Aquí tenemos la foto justamente del equipo de tomografía computada multicorte de 64 líneas de detectores, en el cual hemos abierto el estativo que denominamos gantry, y en el cual en la foto de abajo están expuestos la cadena de detectores. Estos son justamente las pequeñas piezas que van a recibir la dosis de radiación atenuada una vez que pasan a través del paciente. Finalmente, al igual que la tomografía computada helicoidal y la tomografía computada convencional, lo que va a hacer el equipamiento es procesar los datos en una computadora y finalmente armar una matriz, donde cada parte del cuerpo humano va a ser dividida en una mínima unidad de información a la cual denominamos voxel. El gran aporte, la gran diferencia de la tomografía multicorte con respecto a la tomografía helicoidal y sobre todo sobre la convencional, es que el voxel hoy con la tomografía multicorte es isotrópico. ¿Qué significa? Que el ancho del corte, es decir, el espesor de la rodaja, es menor a 1 milímetro de diámetro. Y justamente el tamaño del píxel es menor a 1 milímetro de diámetro, de tal manera que el alto, el ancho y la profundidad de la mínima unidad de información es de morfología cúbica, ya no es más cilíndrica. Al ser cúbica, esto nos va a permitir la gran ventaja de poder hacer reconstrucciones en cualquier plano del espacio con la misma calidad que los cortes nativos axiales. Aquí observamos
ampliado una escala de 1 centímetro y observamos que esta mínima unidad de información, este voxel isotrópico, es de 0,5 milímetros. Por lo tanto, la menor unidad de información va a tener esta morfología cúbica de dado, pero cuyo lado, cualquiera de sus lados, es 0,5 milímetros de longitud. Por lo tanto, la morfología cúbica va a permitir alta calidad de reconstrucción. En este cuadro observamos la evolución de los tomógrafos computados, desde el helicoidal hasta la tomografía multicorte o multislice de 64 líneas detectores, y en los cuales observamos, por ejemplo, que los espesores de corte en las últimas líneas son de 0,5 milímetros, que la duración del estudio es de 9 segundos para el estudio de un cuerpo, y que la morfología del píxel voxel es isotrópico. Se generan 200 imágenes por segundo, realmente fantástico, una rapidez increíble, con una altísima calidad de imágenes. Aquí observamos el perfil del ancho de corte, del ancho del haz de rayos X, en la tomografía computada convencional, helicoidal y multicorte, en el cual este ancho este haz es cada vez más ancho, abarcando mayor cantidad y por lo tanto irradiando mayor superficie del cuerpo en cada sección. Finalmente, esto va a permitir, vamos a obtener una gran ganancia en la reconstrucción, y así tenemos en las 3 imágenes reconstrucciones del abdomen de una persona con un tomógrafo computado de un helicoidal simple, 4 líneas detectores y 64 líneas detectores, y vemos realmente la gran diferencia que existe entre el 4 y el 64 líneas detectores, siendo este último de una altísima calidad, prácticamente similar a la calidad de los cortes nativos axiales. Justamente el volumen isotrópico del voxel del píxel permite esta alta calidad en la imagenología diagnóstica. Nuevamente, ya no obtenemos más rodajas, ni siquiera obtenemos helicoides, hoy tenemos un volumen de datos. La persona es transformada en volúmenes de pequeños cubos ordenados vertical y horizontalmente y en profundidad, de tal manera que podemos obtener esta información tan precisa justamente dada esta morfología isotrópica. Luego, con diferentes procedimientos matemáticos que se le asignan a la computadora, vamos a poder observar, por ejemplo, la piel, vamos a poder observar el tejido subcutáneo, los músculos, huesos, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, en cualquier plano del espacio. Finalmente, en este pequeño gráfico podemos identificar lo que significa la tomografía computada, en el cual había rodajas de observación, que podíamos seleccionar pequeñas rodajas, y con esas rodajas, que muchas veces ni siquiera eran consecutivas estrictamente, interpretamos una situación volumétrica y obteníamos unos múltiples cortes. Por ejemplo, un estudio de un cerebro, de un cráneo, una cabeza tenía aproximadamente unos 20 cortes, a diferencia de la tomografía multicorte, que tiene alrededor de 200 cortes. Por lo tanto, ya no podemos ni siquiera entregar placas como documento, sino entregamos información electrónica en diferentes archivos. Por ejemplo, lo habitual hoy en día es entregar un CD con toda la información. Ya no obtenemos más rodajas independientes, obtenemos un volumen, obtenemos toda una información volumétrica, y luego vamos a poder seccionar este volumen en cualquier plano del espacio en el que creamos más conveniente. Finalmente, por supuesto, la imagen es sometida a la última etapa, la visualización de archivo, donde la alta calidad y los pequeños volúmenes de información nos permite una discriminación anatómica significativa. Al igual que la tomografía computada y la tomografía computada helicoidal, las imágenes son expresadas en números, en unidades, en números dentro de la unidad Hounsfield, y finalmente en escala de grises, y las imágenes podrán tener mayor o menor gris, dependiendo de cómo está compuesto su sustancia.
dada la posibilidad de ser una imagen digital, luego podemos asignarle color si nos interesa, medir, etcétera, etcétera, lo mismo que cualquier imagen digital como fue expuesto en la conferencia de tomografía computada convencional. Los sinónimos: tomografía computada multicorte es la que preferimos. También se puede denominar, o van a encontrar como multidetector, tomografía computada multicanal, tomografía computada multi-slice en la denominación inglesa, o multibarret en la literatura francesa. Son toda la terminología que hace referente exactamente al mismo estudio. Como decimos, preferimos la denominación de tomografía computada multicorte. Nuevamente presentamos el equipo. Es muy similar a los tomógrafos computados helicoidales, por supuesto, en el cual allí tenemos el estativo o gantry, la mesa que va a exponer al paciente. Todo esto se encuentra en una habitación donde se recogen los datos, por supuesto, una habitación con paredes plomadas, vidrios plomados, para separar este sector del estudio del resto de los otros procesos, como es el procesado de datos y visualización de archivos, que no necesitan estar protegidos con paredes plomadas. Ustedes van a observar también en el centro de la imagen una bomba inyectora, es decir, son estudios tan rápidos que para poder estudiarlos necesitamos justamente dispositivos de inyección para que no esté ninguna persona, ningún ser humano dentro de la sala inyectando mientras se emiten los rayos X. Aquí lo tenemos ampliado. El estudio de un momento es el momento del estudio de un paciente vascular, en el cual vemos cómo se coloca el material de contraste a través de la bomba. Fíjense que tienen dos cabezales, algunas de estas bombas que van a permitir inyectar una cantidad importante de contraste y luego empujado ese contraste por una cantidad también similar de solución fisiológica para que el volumen de contraste sea más importante y vaya dentro del cuerpo en forma de columna, y de esa manera poder obtener mayor cantidad de yodo dentro del cuerpo en un momento dado. ¿Cómo hacemos una tomografía multicorte? Esta bomba inyectora tiene un cabezal de instrucciones que se encuentra en la sala de visualización de archivos, y en el cual el médico y el técnico radiólogo seleccionan los volúmenes de material de contraste a inyectar, etcétera, etcétera. En general, al igual que la tomografía computada helicoidal, el paciente es explorado, en este caso con tomografía multicorte en un tiempo mucho más breve, y dado esa brevedad hace falta que el material de contraste esté exactamente dentro del compartimento vascular en el momento de mayor interés. Por lo tanto, necesitamos de disparadores automáticos de material de radiación cuando inyectamos el material de contraste. Para asegurarnos que el material de contraste esté dentro del compartimento vascular, lo que vamos a hacer entonces es colocar un indicador de material de contraste, es decir, de unidades Hounsfield dentro de la aorta. Entonces, el disparador automático comienza una adquisición axial. La adquisición axial es, al igual que el tomógrafo convencional y el tomógrafo helicoidal, es el estudio con el paciente acostado siguiendo el eje mayor del mismo. Y abarca la totalidad de la zona en estudio. Por ejemplo, un estudio del cuerpo, prácticamente el cuerpo tórax, abdomen y pelvis, aproximadamente dura unos 10 segundos. Es decir, con una sola apnea podemos estudiar gran parte del cuerpo humano. Luego, inmediatamente, en forma casi automática, el equipo casi instantánea, automáticamente, en forma casi instantánea, genera imágenes en reconstrucción coronal, sagital y en todas aquellas imágenes que nosotros les solicitemos. Es decir, ustedes están viendo que las imágenes en reconstrucción coronal y sagital son prácticamente la misma calidad que las imágenes axiales nativas. Además, a posteriori podemos hacer lo que denominamos las reconstrucciones 3D, o algunas reconstrucciones
con algoritmos matemáticos especiales, como la que estamos viendo a la izquierda, en el cual vemos los vasos sanguíneos blancos, denominamos intensidades o proyecciones de mayor intensidad, donde los píxeles, los voxels que tienen mayor intensidad solamente se hacen blanco y el resto tiende a aparecer gris opaco en el fondo. Estas reconstrucciones además pueden movilizarse en forma de cine, rotar, ampliarse, etcétera, etcétera, para poder observar todas las partes del cuerpo desde diferentes ángulos y mejorar así nuestros diagnósticos. Las principales aplicaciones. Son en todos los sectores, aquellos sectores de difícil estudio. Por ejemplo, todo lo que sea tumores de cabeza y cuello. Fíjense con la fidelidad que estamos viendo en la flecha roja, un tumor de la región posterior del orofarinx, donde está comprometida la pared posterior de la lengua, la epiglotis. Observamos, como se ve en la flecha amarilla, la presencia de anomegalias con altísima calidad diagnóstica. Esta región es muy difícil de estudiar, ya que los movimientos deglutorios y respiratorios hacen que aparezca muy movido, pero con esta tecnología, al ser muy rápida la adquisición, podemos realmente detener en un momento dado. Cualquier persona prácticamente puede soportar 3 o 4 segundos de apnea suficientes como para obtener estas imágenes de alta calidad. Igualmente que toda la patología que incluye la invasión vascular, como por ejemplo un paciente que tiene un tumor renal, donde estamos observando la invasión venosa hacia la vena cava, en todos los planos del espacio, en reconstrucción, en adquisición axial y en reconstrucción coronal y sagital, como lo muestra en la flecha amarilla el tumor primario y en flecha roja la invasión vascular. Aquí estamos viendo también el empleo de las reconstrucciones multiplanares, en el cual en la flecha roja estamos viendo el tumor primario dentro del próximos al intestino, al sigmoides, y con tumores en otros sectores del cuerpo. Por ejemplo, la flecha amarilla muestra ganglios en el epiplón menor, es decir, nos permite hacer todo este tipo de análisis con total certeza anatómica en los diferentes planos del espacio. Otro de los grandes aportes es la posibilidad de hacer estudios endoscópicos virtuales. Aplicando, como decíamos previamente, estos algoritmos matemáticos, podemos introducirnos virtualmente dentro de diferentes vísceras. La más utilizada es el árbol traqueobronquial y el colon. Previa preparación, se insufla el colon con aire, un dispositivo muy sencillo, y luego podemos ingresar virtualmente dentro del colon y hacer todo un viaje, una endoscopía virtual sin colocar ningún instrumental peligroso para la persona. Aquí vemos entonces en la foto de la izquierda un colon por enema tradicional, introducido en la medicina hace 100 años atrás, y hoy en la imagenología de la derecha como es una colonoscopía virtual, cuya imagen es muy similar, pero en este caso se hace mediante los tomógrafos computados multicorte sin la necesidad de administrar sustancias diferentes al aire ambiente. En la imagen de la izquierda se administra sulfato de bario junto con aire, en cambio en la colonoscopía virtual solamente se administra aire con un pequeño balón. Luego podemos colorear las patologías, como por ejemplo en la fotografía de la izquierda estamos viendo una neoplasia de colon, un tumor de colon coloreado electrónicamente para poder destacarlo más. La imagen de la izquierda es una parte normal del colon para que veamos las características que tiene y es exactamente igual a las imágenes que se obtienen por endoscopía óptica, lo cual implica por supuesto anestesia, un instrumento dentro del cuerpo humano con un cierto grado de agresión.
Sin duda que el árbol vascular es otro de los grandes beneficiados en su estudio gracias a la tomografía multicorte, ya que va a permitir observar justamente mientras el contraste está dentro de las arterias y la alta velocidad, vamos a poder realizar el estudio en este momento en particular con alta velocidad y poder hacer estudios como por ejemplo el que estamos viendo, un estudio de aorta y miembros inferiores que hasta no hace demasiados meses era prácticamente exclusivo de la radiología invasiva, es decir, de colocar catéteres. Hoy esto se puede hacer por inyección endovenosa, como vimos hace un momento. Además, con las reconstrucciones tridimensionales vamos a poder cuantificar, es decir, no solo vamos a poder ver los vasos, sino medir el grado de patología de los vasos, es decir, no solo comentar si las estenosis, por ejemplo, son cálcicas o blandas, sino además cuánto del vaso está comprometido y poder de esa manera justificar a posteriori algún tratamiento quirúrgico o mediante colocación de stent endovascular. Aquí estamos viendo una arteriografía de arterias pulmonares y estamos observando patología que es relativamente frecuente y grave, como es el tromboembolismo pulmonar, nuevamente con inyección endovenosa y con estudios que duran alrededor de 10 segundos. Solamente podemos hacer esta gran calidad diagnóstica. Sin duda que la vedette de todos estos estudios, y en este otro caso, lo que estamos viendo es el estudio de las... Finalmente vamos a hablar de las dosis de radiación que implica la tomografía, diciendo que las dosis son similares a las tomografías anteriores, finalmente no hay una gran diferencia, y por ejemplo una tomografía computada de cabeza equivale a unas 100 radiografías de tórax, en tanto que un abdomen y pelvis a unas 500 radiografías de tórax. La gran diferencia con esta tecnología es que al ser tan rápida, nos vemos tentados a realizar múltiples pasajes, es decir, por ejemplo, estudiar sin contraste endovenoso, con contraste endovenoso arterial, luego esperar unos segundos y ver cómo se comporta el componente venoso, y cada pasaje de eso equivale a una tomografía computada. Por lo tanto, si la patología lo merece o si no somos muy cuidadosos con el número de pasajes o el número de estudios que se realiza la misma persona en un solo momento dado, podemos de pronto entregar una dosis de radiación tan grande como por ejemplo 30-40 milisievert, que son la dosis de radiación. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso como con todo el empleo de la radiación con los seres humanos. Vamos en mi cierre, entonces hemos presentado la tecnología por tomografía multicorte, diciendo que la gran importancia de o la característica principal de esta técnica es el empleo de múltiples bandas de detectores. En general, hoy se ha establecido 64 bandas de detectores sobre la plataforma helicoidal y tercera generación, es decir, una banda de detectores que circulan, que se mueven en forma solidaria con el tubo de rayos X alrededor del paciente mientras la camilla se desplaza. Esto hace de que tengamos volúmenes de información muy pequeñitos y geométricamente isotrópicos, lo cual va a permitir obtener gran calidad de imágenes en los diferentes planos del espacio. Hemos mostrado las principales aplicaciones, diciendo que no solo es útil en cualquier aplicación que se nos ocurra, sino además en aquellas que tradicionalmente eran dificultosas, como cabeza y cuello, árbol vascular, coronarias, pulmón, etcétera, etcétera. Y finalmente hemos introducido nuevamente el concepto de dosis de radiación, diciendo que la cantidad de radiación es importante, por lo tanto hay que indicarlo en forma adecuada, justificada y con la mínima cantidad de pasajes posibles que permitan obtener un buen resultado diagnóstico.
Vamos a contestar las preguntas al principio, entonces ahora puedo decir que sí conozco en qué se basa la tecnología multicorte. Además vamos a poder decir en la pregunta 2 que la multicorte permite mejorar mis diagnósticos, ya que ofrece reconstrucciones multiplanares y tridimensionales de alta calidad superior, por supuesto, a la tecnología helicoidal. Finalmente vamos a decir que la dosis de radiación no es ni menor ni mayor, es similar a la dosis de radiación de la tomografía helicoidal, al menos no es ni mayor ni menor en forma significativa con respecto a esta tecnología PREEL. Con esto finalizamos la exposición de tomografía multicorte. Muchas gracias.